Muy buenos días, tengan todos bienvenidos a nuestro último estudio del año. Y bueno, pues ha pasado muy rápido el año y pues vamos a culminar no solamente el año, sino también culminamos con el Salmo y culminamos con el libro número 4 de Salmos. Ya nos falta solamente el 5, pero pues curiosamente el 5 es muy largo, ¿no? Es el libro más largo de todos los salmos, entonces todavía tenemos para un buen rato de salmos, ¿no? Bien, pero lo importante es no terminar rápido, sino que poder tener las enseñanzas que Dios quiere en cada domingo y sobre todo poderlas aplicar, podernos quedar con ellas, ¿no? Vamos a orar para poder comenzar, que Dios guíe esta reunión, que Dios guíe el estudio. Señor, te damos muchísimas gracias por este tiempo, Señor, de quietud, este tiempo de que nos podamos reunir. Te queremos pedir de una manera muy especial por los que no pudieron llegar aquí, por los que se van a conectar también vía remota. Te queremos pedir para que la tecnología no falle, para que el audio y el sonido, el audio y el video se puedan escuchar correctamente, Señor, que no haya ningún corte y que puedan ser también bendecidos al igual que nosotros. Te queremos pedir sobre todas las cosas que tú guíes cada uno de los de las enseñanzas que se den, que sea conforme a tu espíritu y que puedan estar ligadas tanto las enseñanzas del Salmo como las enseñanzas del estudio de Miguel. Te queremos pedir por último, Señor, de una manera muy especial por aquellos que estén enfermos y no pudieron venir. Te queremos pedir especialmente por Pati López de Nava para que ella pueda responder bien a su tratamiento. Y si tú tienes en tu voluntad un tratamiento alternativo para ella, Dios, también tú concédeselo con tal de que pues Dios se haga tu voluntad en su vida y que pueda ella, si así es tu voluntad, mejorarse, Padre. Te queremos pedir por esto y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Ok, pues vamos a ver primeramente estamos viendo el Salmo 106, vamos a ver de los versículos 44 al 46. Con todo, él miraba cuando estaban en angustia y oía su clamor, y se acordaba de su pacto con ellos, y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. Hizo asimismo que tuviesen de ellos misericordia todos los que los tenían cautivos. Sí se oye atrás, ¿verdad? Ok, perfecto. Gracias. Bien, pues nos encontramos a esta parte en donde dejamos ya de hablar no solamente de la infidelidad del pueblo de Israel, sino de la disciplina de Dios. Si ustedes se acuerdan, hace 2 semanas hablamos de la disciplina de Dios y cómo Dios los había entregado al cautiverio. Fíjate que esta situación de entregarlos al cautiverio se dio en repetidas ocasiones. Primero de una manera menos grave. Recordamos en la época de los jueces cómo Israel cayó en ese ciclo de no obedecer, de irse a otros ídolos, y cómo cómo Dios los castigaba a través de invadirlos, ¿no? Sin embargo, y así se fue dando esto durante mucho tiempo. Muchos enemigos invadieron a Israel por causa del pecado, por causa de la infidelidad de Israel. Pero vemos que al final Dios hace algo más grave, una disciplina más fuerte, y no es que los invadieran, sino que sacarlos de la tierra que les prometió y llevarlos, esparcirlos por otras naciones. Y bien, es impresionante porque esto nos habla de que probablemente este salmo sí fue escrito en la época del cautiverio, en la época en donde había pasado toda esta trágica historia de Israel. Sin embargo, algo que hemos dicho desde el principio de este salmo es que si es un salmo de alabanza, va a alabar algo. ¿Y qué es lo que está alabando el salmista? La misericordia de Dios. Y vemos cómo a través de primero empezar alabando esta misericordia de Dios, después hablar de la infidelidad del pueblo de Israel y de la disciplina tan dura que Dios tuvo, cómo a final de cuentas
termina este salmo llegando al lugar de la misericordia. Dice, con todo él miraba cuando estaban en angustia y oían su clamor. Él miraba. Definitivamente podemos ver y podemos alabar la misericordia de Dios y su bondad por encima de la pecaminosidad del hombre. Encontramos en este salmo que el pecado fue mucho, fue demasiado. Sin embargo, la gracia y la misericordia de Dios siempre lo sobrepasará. Y esto nos lleva a reflexionar un poquito en lo que estamos pasando en estos tiempos, en estos días, ¿no? En donde vemos que el pecado se ha multiplicado y realmente los que tenemos un poquito más de edad, hemos visto que en estos 30, 40 años el pecado ha ido en aumento. Hace 30, 40 años nos escandalizamos de lo que pasaba. Sin embargo, hemos visto cómo se han dado pasos vertiginosos a nivel mundial, ¿no? Cómo se han endurecido mucho las personas con respecto a la moral, con respecto a lo que piensan de Dios, ¿no? Pero ¿sabes qué? En esta época de caos, la misericordia de Dios está presente. Hay una unión perfecta entre estas cosas, entre los versículos anteriores que pasamos, que hablaban de la infidelidad y de la disciplina, y estos nuevos versículos. Dice, se reúne, empieza con el término con todo. Esta pequeña frase es como una bisagra en este salmo, en donde se deja a un lado la parte triste del salmo y empieza esta parte de esperanza. Ajá. ¿Sabes? Y Dios siempre va a tener una respuesta de esperanza ante nuestro pecado. No quiero decir con esto que Él no deja de juzgar el pecado. Vemos claramente aquí que el pueblo se desvió, fue infiel y Dios tuvo que aplicar disciplina. Sin embargo, siempre después de la disciplina hay una esperanza de misericordia de Dios. ¿Qué hizo Dios cuando Adán y Eva cayeron? No los dejó de castigar, les quitó el Edén, les mandó toda una maldición, no solamente a él, sino a todos nosotros que somos sus descendientes. Sin embargo, también a través de ese pecado trajo la promesa del Redentor, de la simiente de la mujer. Es impresionante. Yendo muchos años después, ¿qué sucedió después de la muerte de Jesús? Y la traición de su pueblo y el abandono de sus discípulos. Tan solo 3 días después hubo una gran alegría por la resurrección de Jesús. A pesar de que ni siquiera sus discípulos fueron fieles a Jesús, las Escrituras se cumplieron en bendición y en beneficio de los hombres. Cristo resucitó. Es impresionante. Aquí en estos versículos se manifiesta la misericordia de Dios a través de 5 acciones. Vamos a releerlos. Dice, con todo él miraba cuando estaban en angustia y oía su clamor. Y se acordaba de su pacto con ellos y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. Hizo asimismo que tuviesen de ellos misericordia todos los que los tenían cautivos. Estas 5 frases, 5 acciones. Dios miraba, oía, se acordaba, se arrepentía y hizo que tuviesen de ellos misericordia. Qué grande es Dios, qué misericordioso. Cuando tú llegas delante de Él y aunque hayas caído delante de Él, tú llegas con un corazón verdaderamente contrito y humillado. Que déjame decirte que esa contrición y esa humillación de tu corazón es resultado del trabajo de Dios en tu vida. Yo veo mucha gente que peca, que se aparta de Dios y como si nada, pero llega de repente un momento determinado en su vida que los lleva a voltear a ver a Dios. Durante mucho tiempo Israel estuvo así. Jeremías nos habla de Efraín representando a todas las tribus que se separaron de Dios, a las tribus del norte, las que se separaron de las que se dividieron. Y decía que escuché a mi hijo Efraín llorando y arrepintiéndose.
Definitivamente el arrepentimiento es solo un trabajo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Verdaderamente anhelamos aquí que cada uno de los que están oyendo aquí, si no ha llegado a ese arrepentimiento, lo pueda hacer, porque este es un lugar hermoso en donde puedes encontrar a Dios. Y fíjate, ¿qué pasa cuando tu corazón, trabajado por Dios de esa manera, se arrepiente delante de Dios? Él miraba. Dios no te deja de mirar. Oye, es que he pecado mucho, le he sido infiel, no le he respondido como debe responder. Él te sigue viendo. Te oía, se acordaba y se arrepentía. Sí, ciertamente hay momentos en donde Dios te voltea la espalda, cuando tú le volteas la espalda. Hay momentos en donde Dios ni se mete contigo porque tú no quieres que Él se meta contigo. Entonces, nada de lo que pueda traer a tu vida va a ser algo que te lleve al arrepentimiento, pero hay momentos en donde Dios, en su voluntad, te lleva a ese arrepentimiento, el cual quiere que todos los hombres se arrepientan y vengan a Él. Me llama mucho la atención cómo cuando tú tienes el corazón contrito y humillado, entonces Dios te mira, te oye, se acuerda de ti, se arrepiente de la disciplina que hizo. Y además, si tú estás viviendo una situación difícil causada por tu misma infidelidad, permite que tus captores tengan misericordia de ti. Es impresionante lo que Dios hizo aquí. Podemos recordar en la vida de Israel varios eventos. Por ejemplo, sí, ellos fueron llevados al cautiverio, pero llegó un rey que se llamaba Ciro y tuvo misericordia de ellos. Y no solamente Ciro, sino después Darío y Artajerjes con sus decretos a favor de los judíos. Ellos fueron incrédulos, fueron hombres amadores de sí mismos. Así que no fue algo para que ellos tuvieran las palmas, sino fue Dios atrás de ellos. Bien, terminamos con el versículo 47 y 48, que dice, aquí ya es una especie de doxología final, resumen, conclusión, en donde esa manera de oración del mismo salmista. Definitivamente, cuando el salmista ve todo esto, imagínate, él empieza hablando de la misericordia de Dios, posteriormente habla, trae a la memoria toda la infidelidad del pueblo de Israel y después trae a la memoria la disciplina, pero también la misericordia de Dios. Esto lleva a hacer una pequeña oración al salmista. Él se sabe que están en una situación difícil, en cautiverio. Y entonces, ¿qué le pide? Él, sabiendo cómo Dios es misericordioso y conociendo a Dios, él con mucho atrevimiento se atreve a hacer esta oración. Sálvanos, Jehová Dios nuestro, y recógenos de entre las naciones, para que alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito Jehová, Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad, y diga todo el pueblo, amén, aleluya. Así que vemos cómo haciendo toda esta, resumiendo todo este salmo en estos dos versículos, él se acuerda cómo fue Israel, y al acordarse cómo es Israel, se acuerda cómo es él, porque Israel cometió pecados de infidelidad como nación, pero el salmista dijo, pero yo no puedo criticar a Israel porque yo también he cometido como persona pecados de infidelidad hacia Dios. Y creo que ninguno de los que estamos aquí podemos estar exentos de esto. Muchas veces en muchas decisiones hemos ido en contra de lo que ya sabemos que está estipulado por Dios. Entonces, por otra parte, los que conocen a Dios saben de la misericordia de Dios y saben que si ellos se ponen en un lugar adecuado, con una disposición de corazón adecuada, contrita y humillada, Dios mira
oye, se acuerda, tiene de ellos misericordia y hace que los captores tengan de ellos misericordia. Así que con ese atrevimiento, conociendo a Dios, dice Dios, ¿qué es lo que anhela mi corazón? Que además, para este momento del Salmo, el anhelo del corazón del salmista está sintonizado con el anhelo del corazón de Dios. Hay algo muy importante, muchas veces las pruebas, muchas veces las faltas de respuesta en las oraciones y muchas de esas cosas únicamente están hechas para enseñarnos a orar. ¿Cómo Dios nos enseña a orar? Poniendo nuestro corazón en sintonía con la voluntad de Dios. Eso es algo hermoso cuando Dios hace eso. Si no, imagínate, ves un Ferrari y dices, Dios, dame un Ferrari, ¿no? Pues eres poderoso. Claro, Dios te puede dar 1000 Ferraris, te puede dar la fábrica de Ferrari, ¿no? Pero eso está en sintonía con lo que Dios quiere para ti. Es más, te voy a decir una cosa. Ni 1000 millones de Ferrari son valiosos para Dios. O sea, dice Miguel, da el ejemplo, Dios podría darte un planeta de oro, ¿no? ¿Y de qué sirve? Cuando hay cosas más hermosas que todo eso, que Dios quiere que nos pongamos en sintonía con Él. Ajá. Así que el conocer a Dios y el conocer que está en sintonía con el corazón de Dios lo anima a hacer esta oración atrevida. Pedirle por la liberación de sus enemigos y que los recoja y los vuelva a constituir en una nación. En cierta manera Dios lo hizo parcialmente. Dios respondió a esta oración. Sabemos que después, por motivos de disciplina, Dios tuvo que volverlos a esparcir de nuevo por las naciones. Sin embargo, esta es una buena petición. Dios, vuélvenos otra vez a reunir como nación. Pero ¿para qué era reunirlos como nación? Ellos ya habían sido en alguna ocasión una nación muy poderosa. ¿Pero de qué les sirvió si adoraban ídolos? Aquí es algo muy importante. ¿Para qué? ¿Para qué quieres que Dios te conteste lo que le estás pidiendo? ¿Para qué quieres que Dios te conteste por un familiar que está enfermo o con problemas o por tu misma salud? ¿Para qué quieres esto? ¿Cuál es tu motivo? Aquí dice, para que alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. Una vez más, este salmo de alabanza habla de que lo más importante es la alabanza a Dios. ¿Por qué es lo más importante? ¿Porque Dios es muy vanidoso y quiere que lo alaben todo el tiempo? No, déjame decirte que si hay alguien que se merece alabanza es Dios. Pero la alabanza te hace mejor a ti, te hace un gran beneficio, porque en la alabanza te estás acordando de quién eres tú, de quién es Dios y de todo lo que has recibido por parte de Dios. No hay nada mejor que un corazón agradecido. No hay nada más dulce de alguien a los oídos de Dios que diga, Dios, gracias. Gracias porque realmente fui bendecido por ti. ¿Sabes? Ese es el propósito. No tener lo que tenemos, no tener lo que, o sea, vamos algún día a tener probablemente lo que le pidamos, si va conforme a lo que Dios quiere. Pero ¿para qué lo queremos? Para que nuestra vida sirva de alabanza a Dios. Esto es algo muy importante. Bueno, ¿sabes? Cuando tú conoces a Dios, sabes que Él castiga. Sabes que no dejará que tu pecado esté sin juzgar. Pero también sabes que después de la disciplina vendrá su misericordia y la consiguiente alabanza de tu corazón por ella. De esta manera se completa este maravilloso círculo virtuoso que hemos visto en este estudio. Fíjate, alabanza, recordatorio de tu pecado, recordatorio de la misericordia de Dios y una vez alabanza. Se cierra el círculo. Bien, este salmo termina de una manera muy hermosa. Todos estos salmos han sido salmos Jalil,
que vamos a ver otra parte de Salmos Jalil, pero terminan con aleluya. Son salmos que han terminado con la palabra aleluya. Hemos visto que aleluya es alabado sea Dios, ¿no? Alabado sea Jehová. Y el salmista quiere que terminemos estas dos expresiones diciéndolas con todo nuestro corazón. Amén y aleluya. ¿Cuántas veces decimos el amén sin tomar en cuenta lo profundo y serio de este término? No estamos acostumbrados aquí, hay lugares, hay iglesias en donde cualquier cosa que diga el predicador se levanta una mano, amén, ¿no? Y cualquier cosa, y amén, ¿no? Decía Paul Washer en una predicación, dice, ¿por qué dices amén si estoy hablando de ti? Decía, ¿no? Y muchas veces y nosotros podemos decir amén, ¿no? Y muy ligero. Tú sabes qué quiere decir amén. Así sea. ¿Sabes? Muchas veces decimos ese amén sin tomar lo profundo y lo serio de este término. ¿No sabes que cuando dices amén, no solamente estás de acuerdo con Dios, sino que deseas con todo tu corazón que lo que pediste de acuerdo a su voluntad se cumpla? Cuando dices así es, estás diciendo, Dios, deseo que tu voluntad se cumpla cabalmente en mi vida y en la vida de los que me rodean. Decía Lutero, una expresión muy simpática, según es el amén, así es tu oración. Y bien, terminamos finalmente aquí el Salmo y con él el cuarto libro de este Salterio. Así que, ¿qué nos enseña como resumen este Salmo? Que veamos todas las enseñanzas de Dios en su palabra y en nuestra vida, subrayando su misericordia. Si algo estuvo patente en este Salmo fue la misericordia de Dios. Y pienso que esta palabra está fuertemente ligada a esa exhortación de alabarle. Y es porque si podemos tener un regalo grande y hermoso de Dios, es su misericordia. Sin su misericordia no podríamos estar vivos. Sin su misericordia no nos podríamos comunicar con Él. Su misericordia, lo hemos comentado, es ese punto de unión entre un Dios, entre un pecador, un hombre pecador imperfecto y un Dios santo y perfecto. Ese es el punto de unión. ¿Estás consciente de que tu vida está rodeada de la misericordia de Dios? ¿Estás consciente de esto especialmente cuando estás pasando tiempos de vulnerabilidad y de prueba? ¿O piensas en esos tiempos que ya se abandonó la misericordia de Dios de tu vida? Ahora, es muy natural. Hemos visto grandes escritores de la Biblia que dicen, Dios, ahora sí me abandonaste. Si ellos lo dijeron, desde luego nosotros lo vamos a decir, pero lo importante es a dónde condujo esta meditación, a volver a recordar la misericordia de Dios. Ese es un punto importante. ¿Ves las misericordias de Dios aunque estés rodeado de nubarrones de incertidumbre? Así que este salmo nos enfoca a vivir enfocados en este pensamiento de que su misericordia es para siempre. En el libro quinto vamos a ver un salmo en donde la mitad de sus versículos, o sea, la primera mitad habla de las grandezas de Dios y la mitad de sus versículos, el versículo dice, porque tu misericordia es para siempre. Dime si no es importante la misericordia. Terminamos con Lamentaciones 3, 22, 23, que muchas veces hemos hablado de ella. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas, fíjate, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Así que, pues, enfoquémonos en esa misericordia de Dios. Y en base a esa misericordia de Dios, rindamos nuestra vida delante de Él, porque vaya que por su misericordia, Él merece que le rindamos nuestra vida. Bueno, antes que nada, la verdad es que debemos estar muy agradecidos con el Señor. Pueden sentarse. Porque estamos terminando el 13º año en que
como iglesia nos separamos, no con otro motivo, sino el de querer hacer la voluntad de Dios. Y precisamente en esa consigna de querer hacer la voluntad de Dios para cada uno de nosotros como creyentes, tenemos la responsabilidad de mantener nuestro corazón ardiente, preparado para recibir la palabra de Dios y sus enseñanzas. La pregunta aquí es, ¿cómo está tu corazón verdaderamente? ¿Qué tanto impacto trae a tu vida su palabra? Porque si la ves como algo seco, como algo árido, quiere decir que tu corazón está endurecido. La misma Escritura dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y si es viva y eficaz es porque va a penetrar, como dice Hebreos 4:12, hasta lo más profundo de nuestra alma y de nuestro espíritu, y va a remover todo lo que tenemos adentro para sacar a luz todo aquello que nos puede interrumpir o impedir tener comunión con el Señor. Entonces, como personas, como seres humanos creados por Dios, Dios nos dejó su palabra y nada tiene más importancia que la misma. Recuerden, como dice el Salmo 138:2, has engrandecido tu nombre y tu palabra por sobre todas las cosas. Entonces, cuando este mundo de alguna manera quiere desviar la atención de adorar al Dios, nuestro Salvador, pues va a inventar cosas, va a añadirle a la palabra de Dios en el mejor de los casos, pero también lo va a negar y va a negar sus enseñanzas. Y eso es lo que es precisamente la falsa doctrina y lo que tristemente este mundo ha caído, y el cristianismo. Pero así como Elías, después de que tiene esta gran victoria, cuando enfrenta a los profetas de Baal, amparados por Jezabel, y Dios permite que él haga el sacrificio y le dan muerte a estos profetas. Y luego Jezabel le manda a decir que lo va a matar ese mismo día. Él sale huyendo. Y él pensaba que era el único hombre fiel que quedaba en Israel. Pero la divina palabra le dijo, me he guardado más de 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas delante de Baal. Y así Dios en toda época, por más oscura que parezca, por más que se enfríen los corazones de las personas, siempre tiene un remanente fiel que Él por gracia guarda. Y entonces aquí la pregunta es, ¿qué tan dispuesto estás tú a ser parte de ese remanente fiel a Dios? ¿Qué tan dispuesto estás tú de hacer a un lado toda esa influencia que te aleja de Dios y te lleva a vivir por cosas equivocadas, por valores equivocados, y te distraen de encontrar el verdadero lugar de paz que está en Dios? Pero gracias a su palabra y gracias a Dios que Él siempre ha derramado su gracia de acuerdo a su sabiduría y su grandeza infinitas. Si alguien verdaderamente es perfecto en su actuar, es Dios. Él sí sabe amar. Y por eso puso en nosotros una conciencia que cuando somos expuestos a la palabra de Dios, sabemos que es la verdad. No es que alguien te quiera convencer. La ley de Dios está escrita en tu corazón. Si bien es cierto que el pecado y la maldad van cauterizando la conciencia, también es cierto que Dios, a través de su trabajo, de alguna manera la despierta para que nosotros vayamos a Él. Y eso es lo que nosotros tenemos que procurar como creyentes. Sembrar todas las bases en nuestra vida que puedan despertar o avivar precisamente nuestra conciencia y nuestro corazón. Hace rato que Alex estaba exponiendo el Salmo
Yo estaba pensando, ¿qué impacto puede estar causando estas palabras en unos y en otros? Algunos pueden verla fríamente, como una enseñanza intelectual. Otros verdaderamente pueden compenetrarse en la enseñanza y dar gracias a Dios porque tenemos este lugar, por gracia, porque Dios lo ha amparado durante, bueno, a lo largo de estos 13 años nos dio alternativas y ahora hemos tenido gracia aquí en este hotel, en esta parte, en este lugar. Pero qué tan agradecidos estamos. Y la gratitud definitivamente va a dejarse ver en función de nuestra actitud hacia Dios y hacia su palabra. Recuerden ustedes, aquí nadie puede convencer a nadie de las cosas de Dios. Es el Espíritu Santo, el que habla a nuestro corazón, el que quiere removerlo, quiere a través de su palabra quitar la dureza para que vayamos a Él. Y así estos himnos que entonamos para alabanza a Dios verdaderamente tienen un significado. Nosotros vemos que en la corriente de este mundo se habla mucho de la Navidad en esta época, pero yo veo una Navidad muerta en la mayoría de las personas como una mera tradición, donde no es Jesús el que toma el primer lugar. Aunque sabemos que Jesús no nació en esta época, realmente nació en una fiesta judía, probablemente por ahí de septiembre. Lo importante no es la fecha, lo importante es lo que Él vino a traer a nuestras vidas. Y que cuando nosotros creemos en Él, la Navidad va a ser cada día de nuestras vidas. Claro que nosotros podemos festejar y alegrarnos en una época como esta, en cuanto a la adoración a Dios, claro que sí, pero en realidad debe ser cada día de nuestras vidas. Entonces, demos gracias a Dios por su grandeza, por su sabiduría infinita que Dios la ha puesto a nuestra disposición para que vayamos a Él. En estudios como estos, que se comparten, nosotros siempre vamos a ver o a aprender o a oír cosas que ya sabemos, pero siempre hay detalles, siempre hay cosas nuevas. Recuerden que todo escriba docto en el reino de los cielos saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Y si nosotros tenemos la actitud de venir a aprender en cada estudio, siempre vamos a ver aspectos nuevos por medio de los cuales Dios nos habla para cambiar y para ser cada día más parecidos a Cristo. Entonces, que la palabra de Dios, como dice la misma Escritura, more en abundancia en nosotros. Y que esta sea la que rija las mentes de cada uno de nosotros. Esa va a ser la única manera en la que vamos a poder ser unánimes unos a otros. Si vivimos para adorar a Dios, si le damos a Dios la reverencia, siempre estaremos de acuerdo. Cuando se interponen criterios humanos, cuando se interpone nuestro intelecto, nunca estaremos de acuerdo. Por eso Dios quiere que tengamos un mismo espíritu de sumisión y de adoración a Dios. Y dada esta situación, continuando con los dones, esta carta de Efesios que cierra la parte de los dones, todavía nos faltan muchas cosas que aprender de aquí. Está dada como un complemento de lo anterior que vimos en Romanos, en Corintios capítulos 12, 13 y 14. Está puesta ya como una situación práctica que enfrenta al creyente ante la vida que Dios le quiere dar. Dios realmente fue muy generoso al repartir dones. Y es lo que dice Efesios 4:7. Pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Fíjense qué hermoso concepto. O sea, el don es parte de su gracia. Y nos fue dada gracias a la generosidad de Jesús, de lo que Él hizo en la cruz. Por tanto, nosotros
debemos de ver esa habilidad espiritual que Dios nos da, que podríamos decirlo, es el don, con gozo y alegría y usarlo para glorificarlo a Él. Dice la Escritura que a cada uno Dios le dio. Y también se puede traducir, según el hebreo, a pesar de esto. O sea, a pesar de nosotros, a pesar de nuestra resistencia, ¿no? Como le dijo Esteban al pueblo de Israel, ustedes siempre están resistiendo al Espíritu Santo. Y nosotros no somos diferentes, siempre estamos resistiendo. Pero la única manera de no resistir es doblegarnos ante Dios. Si tú no te doblegas, siempre lo vas a resistir y nunca vas a poder ser usado por Él, ¿sí? Entonces, reitero, si nos reunimos aquí, tiene que ser con un mismo propósito, con una misma mente y con un mismo corazón. Adorar a Dios y glorificarle con nuestras vidas. Y cada don entregado a cada uno de nosotros, precisamente, es dado por gracia. Vuelvo a repetir el versículo, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Entonces, esta gracia está amparada por el mismo Evangelio. Es gratuito. Pero recuerden ustedes que la gracia es un favor inmerecido que Dios nos da, que Dios nos otorga. Por eso es que nadie puede ganar la salvación por obras ni por disciplina en su vida, una disciplina supuestamente espiritual en función de filosofías humanas, como dice Colosenses. Dice que todas estas cosas, a la verdad, tienen reputación de sabiduría, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor contra los apetitos de la carne. La sabiduría humana nunca va a poder, de alguna manera, hacer que uno cambie por dentro. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. Y así como la salvación es por gracia, un favor inmerecido que no merecemos, pero que Dios nos otorga al llamarnos, al convencernos y al llenarnos de convicción para el arrepentimiento. Así también, una vez arrepentidos y hechos hijos de Dios, nos da precisamente por gracia ese mismo don y conforme a la sabiduría de Dios. Por tanto, el don que a cada uno de Dios, que a cada uno de nosotros, Dios nos otorga, es el mejor don para uno, porque Dios no se equivoca. Él reparte con gracia y sabe cómo lo hace a cada quien. Los corintios, por ejemplo, empezaron a competir por cuál don era el mejor, y a través de esto entró la carnalidad, donde los llevó a menospreciar ciertos dones, y se les olvidó que la palabra de Dios decía que todos somos parte del cuerpo de Cristo y nos necesitamos unos a otros, y que lo que Dios hace en cada uno de nosotros es un complemento para que funcionemos como el cuerpo de Cristo, como la iglesia de Dios, columna y baluarte de la verdad, y para que vivamos en armonía y en el poder de Dios. Por tanto, la generosidad de Dios está implícita aquí, de acuerdo a darnos una riqueza adicional por medio de la cual servirle y glorificarle. Si tú no estás viviendo para glorificar a Dios con tu vida, es que de alguna manera no estás apreciando el sacrificio de Dios en ti. No lo has concientizado o quizá ni siquiera seas salvo. Recuerden, nunca se les olvide, y lo repito, la primera impresión ante la declaración del Evangelio en nuestras vidas es accederlo en forma intelectual. Pero la Biblia nos deja claro que la sabiduría del hombre es insensatez para con Dios.
Por eso dice adelante que él prende a los sabios en su propia astucia. No es con la sabiduría, sino es con la humildad y la sencillez como debemos acercarnos a Dios, para que Dios derrame su salvación, luego su gracia, y para que nosotros podamos retribuirle a Él por gratitud el servicio que Él mismo nos está encomendando a través del don. Entonces, si en nuestra vida no está el retribuirle a Él, estamos perdidos. Yo creo que todos hemos recibido alguna vez en la vida el favor de alguien. ¿Y cuál es nuestra primera intención o nuestra primera respuesta ante un favor que alguien nos hace? Pues tener gratitud. A veces, no sé si les ha pasado, pero una persona te puede dar gracias 20 veces por algo que hiciste, que sabía que no merecías, sencillamente lo hiciste. Imagínense la gracia de Dios derramada que nos libró del infierno, que nos libró de una vida sin sentido, y le ha dado un sentido, un propósito en este tiempo. Un propósito que puede ser oscurecido por la influencia nociva de este mundo. Por eso Dios dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y esa es la realidad. El mundo y su filosofía está en contra de Dios porque rechazan a Dios. Si el mundo no rechazara a Dios, no habría conflictos, no habría guerras, solo habría amor. Si no estuviéramos afectados por el pecado, amaríamos la santidad. Pero ¿cuánto tenemos que luchar nosotros para vivir una vida de santidad? Pues nos damos cuenta que no podemos. Entonces vamos a la gracia de Dios. Y ahí es precisamente donde entra la siguiente parte del pasaje, en la medida del don de Cristo. Dios nos la dio, ese don, a cada uno de nosotros, para que no nos distraigamos en otras cosas, sino en servirle y glorificarle. Entonces, así como cada uno de nosotros es único delante de Dios, puede haber parecidos físicos, puede haber formas de pensar similares, cosas así, pero todos somos una unidad totalmente independiente, totalmente diferente a los demás. Por tanto, Dios nos da un don de acuerdo a su sabiduría, no por lo que nosotros seamos o por lo que nosotros podamos hacer, porque Dios nos da las mismas aptitudes. Dios produce en vosotros el querer como el hacer, sino para que nosotros podamos cumplir el trabajo que Dios nos dejó, por el cual, una vez que somos salvos, que somos hijos de Dios, nos deja en este mundo. Entonces, esta medida no tiene límite en el sentido de que mientras más nos compenetremos a ello, Dios dará mayor gracia para que lo cumplamos. Si tú menosprecias tu don, superficialmente lo vas a ejercer, aún sin darte cuenta, o ignorarás cuál es tu don. Por eso aquí ya no nos pusimos a decir, ¿tú tienes este don? No. Dios se lo tiene que revelar a cada uno de nosotros a través de la entrega y del anhelo de servirle. Y en ese sentido, ese don puede ir creciendo así como una vida espiritual en función de nuestra entrega, de nuestra gratitud, de nuestra sumisión a Dios. Entonces, el don se enfoca en algo muy importante, en el Espíritu Santo como la fuente del mismo. O sea, una persona no nacida de nuevo, imposible es que tenga un don. O sea, Dios dio dones a los hombres cuando creyeron en Él, desde que Cristo vino. Igual en esta época, Dios nos da el don y es precisamente el Espíritu Santo. 1 Corintios 12:1 dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Sí? O sea, existen, están, y Dios quiere que ocupemos nuestra mente en servirle. No te preocupes de nada más. ¿Por qué? Porque Dios no es un Dios de confusión. Cuando tú dispones tu mente y tu corazón, Dios te revela. No es un Dios de confusión.
Si tú no dispones tu mente y tu corazón, por más que quieras esforzarte en pensar, en entender, no vas a poder. Recuerden ustedes, el hombre natural, esto es el que no ha nacido de nuevo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas y él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿O quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Cada hijo de Dios, en su regeneración, en su nuevo nacimiento, Dios le da un sistema de pensamiento diferente. Ningún incrédulo, por más religioso que sea, lo puede tener o lo va a poder entender. Solo el que cree recibe, aparte de todo lo que es la regeneración, la mente de Cristo. Entonces, solo acomodando lo espiritual a lo espiritual es como nosotros podemos crecer y entender. No se puede acomodar lo intelectual con lo espiritual, porque no tiene parte. Y ahí vemos Romanos 1:18, que la ira del cielo se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Pues las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendido por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y aquí viene el pasaje importante. Pues habiendo conocido a Dios a través de la creación, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre, de cuadrúpedo, etc. Entonces ahí está la inteligencia del hombre. Negó el conocer a Dios, entró en confusión y empezó a adorar lo creado y no al Creador. Animales, de los cuales el hombre es muy superior a todos ellos. Los seres humanos somos la obra maestra de la creación de Dios, tan solo porque nos hizo a su imagen y semejanza. Entonces, en Romanos 12:6 dice: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, etc. ¿Ven ustedes? Aquí la clave está, la medida de la fe. ¿Qué tanto le puedes servir a Dios? ¿Qué tanta fe tienes? ¿Qué tanto te puede impactar la palabra de Dios? ¿Qué tanta fe tienes? ¿Qué tanto puedes transformar tu vida? ¿Qué tanta fe tienes? Sabemos todos que la fe es un don. Y Dios nos dio al momento de la conversión, o nos da al momento de la conversión como un don, la fe, que salva, así como la fe de Abraham. Creyó Abraham a Dios y su fe le fue contada por justicia y fue llamado amigo de Dios. Y es precisamente la herencia de Abraham, no solo según la carne, sino más bien fue su fe, la herencia a toda la humanidad. Creyó y su fe le fue contada. Entonces, nosotros no debemos olvidar que si por fe somos salvos como un don de Dios, tenemos que vivir por fe para agradar a Dios. ¿Y cómo nuestra fe se va a fortalecer? Ahí está en Romanos. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿qué tan importante es la palabra de Dios hoy en tu vida? ¿La lees o no la lees? Y si la lees, ¿cómo la lees o con qué propósito la lees? Superficialmente no va a causar efecto en tu vida, porque la dureza de tu corazón te puede llevar a cuestionar todo lo que Dios te dice. Pero cuando nosotros le damos a Dios su lugar y le damos la reverencia a la palabra, entonces sí cobra sentido la palabra. Se vuelve viva. Recuerden, volvemos a Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva y eficaz. Ahí está. Entonces, uno de los termómetros en nuestra vida cristiana es el amor a la palabra. Es el de cuánto deseo tienes de leerla. Ya
Pasa el día y no has leído y te falta tiempo, o dices, yo mejor voy a ocupar la mañana donde todavía no inicio mis actividades y estoy claro en mi mente para tener un tiempo con el Señor. Claro que es el mejor tiempo. Claro que es el mejor tiempo. A veces puedes decir, ya se me hizo tarde y entras a las actividades del día y puedes llegar a la noche y decir, no he leído, ahí voy a leer. Pero ¿cómo? ¿Con qué sentido vas a leer? ¿Por cumplir? No tiene sentido. Leer la palabra debe tener en ti el sentido de buscar a Dios, de buscar su rostro, de que Él te hable a tu vida y te haga ver aquellas cosas en las cuales no estás dependiendo de Él, que te haga ver tu pecado para que te arrepientas. Si no, no diría este pasaje tan famoso de que se usa en la Cena del Señor: si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor o disciplinados para que no seamos condenados con el mundo. O sea, la palabra de Dios es lo que nos va a hacer realmente cambiar. Y cuando disponemos nuestro corazón y tenemos el sentido correcto, entonces el Espíritu Santo va a actuar con nosotros en poder. Y entonces vamos a entender toda la gracia que Dios nos ha dado a través de lo que Él nos da, como los dones, para glorificarlo y ser usados por Dios. Esta última parte dice, sino en el carácter gratuito del don. Y en 1 Pedro 4:10 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El don es para servir a los demás. Una de las cosas que yo he visto es que mientras más grande es el egoísmo, más tú demandas de los demás. Quieres que te sirvan, quieres que te entiendan, quieres que te complazcan, etc. Ese no es el carácter de Cristo. Jesús dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y esa debe ser la actitud de todo verdadero creyente. Entonces la pregunta que debes hacerte es, ¿qué tanto estoy dispuesto a servir? A lo mejor dices, no sirvo a Dios, pero servir a otros, ahí es donde tú te puedes tropezar. Porque a lo mejor todavía tienes tanto egoísmo que solo ves para ti mismo. Entonces, si algo no está de acuerdo a tu conveniencia, de acuerdo a tus intereses, no lo hago. Y así vemos este mundo. Hoy vemos una unión aparente en la guerra que se está viviendo en Ucrania, de los países de un bloque, de otro bloque, pero resulta que los que están unidos, lo que es el bloque europeo, ¿no? La OTAN, ya están descontentos porque algunos están actuando para su propio beneficio, egoístamente. Entonces, ¿dónde está la unidad? ¿Dónde está la verdadera preocupación? No, en este mundo te ayudo si me conviene, hasta donde me conviene, si no ya no te ayudo. Pero en Cristo no es así. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es el segundo mandamiento. Ahí se cumple en toda la ley, no el primero y en el segundo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No le hagas, se traduce en, no le hagas nada a nadie que no te gustaría que te hicieran y haz a otros como quieres que te hagan. ¿Así vives? Si no vives así, quiere decir que algo anda mal. Y es precisamente donde tú tienes que ir hacia adentro de tu propia vida. Trata de escudriñar, de sacar tus motivos profundos. Miren, nuestras acciones están regidas por lo que está en nuestro corazón. Si nuestro corazón no está liberado por la gracia de Dios, si no hemos apropiado el perdón de Dios plenamente, entonces no vamos a funcionar bien. O sea, Dios sabe todo lo que hay en nosotros. Recuerden lo que Jesús le dijo a Samuel. No mires a su parecer cuando iba a ungir a David. Y viene otro de sus hermanos, ¿no? Dice Samuel, este de seguro es el ungido. Mira nada más qué porte, qué hombre. Y Dios le dice,
no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Pues Dios no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Dios ve el corazón. Y si tú realmente quieres servir a Dios a través de la palabra de Dios, tienes que buscar dentro de ti qué es lo que realmente hay, qué es lo que está rigiendo tu conducta. Porque lo que hay dentro es lo que se manifiesta hacia afuera. Si no, la palabra de Dios no diría en Romanos capítulo 2, ¿quién eres tú que juzgas a otro? Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, pues tú que juzgas, haces lo mismo. Y luego sigue, o ignoráis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, mas por tu necio corazón atesoras para ti ira para el día de la ira, para la revelación del justo juicio de Dios. Tu necio corazón entenebrecido, atesoras para ti mismo ira. Entonces, si Dios está poniendo este pasaje en Romanos, quiere decir que todo aquello que tú juzgas en otros o criticas a otros es lo que tú traes adentro. Por ahí deberías empezar. ¿En dónde soy más severo con mi trato con los demás? Por ejemplo. Pero cuando tú entiendes tu problema y apelas a la misericordia de Dios, es lógico y natural que seas misericordioso con los demás. Y la Escritura dice, con el misericordioso te mostrarás misericordioso e íntegro para con el hombre íntegro. Fíjate qué importante. Integridad. Integridad es lo que nos falta. Para con Dios, para con nosotros mismos. Entonces ahí es donde se va a aplicar el carácter mismo del don, donde va a empezar. Por eso, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros. Dios nos dejó en este mundo, una vez que somos salvos, para servir. Así como Jesús, como dice en Filipenses capítulo 2, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Así, tú tienes que despojarte a ti mismo. ¿Y sabes cuál es el secreto de esto? ¿Dónde está la felicidad? Que mientras más sirvas, más feliz eres. Porque Dios merece que todo el mundo le sirva y tenga gratitud. Pero Jesús, el Dios hecho hombre, renunció a ser Dios. O sea, ¿entendemos los alcances de esto? Vivir en el cielo y abandonar el cielo para hacerte un ser humano, eso sí que fue renunciar. Pero lo hizo con un propósito: salvar y rescatar y traer a la gloria a todos aquellos que Él llamara. Por tanto, nuestra felicidad nunca va a estar en cuánto tienes que recibir. Y así es como Jesús se presenta como el futuro esposo, como el novio de la iglesia. Jesús amó y dio todo por su iglesia. Y ese es el éxito en el matrimonio. ¿Cuánto amo? ¿Cuánto estoy dispuesto a dar? No cuánto me puedes dar. La mayoría de la gente entra equivocadamente al matrimonio esperando que la pareja le dé para satisfacer lo que quiere. Un matrimonio así nunca va a funcionar. Más bien se va a desarrollar en el egoísmo y van a ir creciendo las dificultades hasta que se hagan verdaderos precipicios y entonces venga la separación, el divorcio, etc. La humanidad ha decaído tanto en este aspecto que ahora ya ni se quieren casar, porque ya no quieren tener un compromiso. Y nosotros, de alguna manera, podemos estar siendo influidos por esta filosofía. Quiero ir a Dios sin tener ningún compromiso. ¿Crees que eso funcione? Claro que no. Imagínense que Jesús, estando en el huerto de Getsemaní, ahí
hubiera dicho, Señor, no, líbrame de este momento. Y tuvo esa debilidad, nosotros lo sabemos. Padre, si puede ser, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Así es como tenemos que vivir nosotros los hijos de Dios. A lo mejor vamos a tener que experimentar pruebas, sufrimientos y muchas cosas. Pero si tú entiendes esto, que el verdadero sentido de la vida cristiana y el sentido de nuestra existencia no está en recibir, sino en dar, entonces verdaderamente vas a poder ser feliz. Morir te va a hacer feliz. ¿Quién quiere morir? ¿Quién quiere morir? Nadie queremos morir. Pero ¿saben por qué Dios nos pide morir? Porque a través de la muerte a nosotros mismos nos libera de la esclavitud del pecado. Mientras no mueras, vas a demandar. Por eso es que la verdadera salvación es cuando entiendes tu posición y estás dispuesto a darlo todo por Cristo. Cuando entiendes que a quien has ofendido con tu pecado y con tu egoísmo, primeramente es a Dios. El que te hizo, el que te crió, el que es santo. Y luego, por ende, a los demás. ¿Nuestro egoísmo afecta a los demás? Claro que sí. Por eso vemos a familias afectadas por el egoísmo, naciones afectadas y el mundo afectado. La gente no mide las consecuencias de sus actos. El pecado es como, todos sabemos que los grandes aludes empiezan por un pedacito de nieve que empieza a rodar y conforme va rodando va creciendo hasta que se convierte en una montaña de hielo y es totalmente destructiva, así es el pecado. Es la espiral descendente, como ya hemos dicho. El pecado no para. Entonces, mientras una persona no se arrepiente, el pecado va aumentando y se va endureciendo más. Cuando nos arrepentimos y creemos, ya con la mente de Cristo, como decíamos hace ratito en el pasaje de 1 Corintios capítulo 2, ya con la mente de Cristo, podemos nosotros estar más conscientes de nuestra realidad y comprender que la única manera de parar el pecado es el arrepentimiento. Que la única manera en que pueda haber armonía es que tú mueras a ti. Muchas veces a lo mejor vas a tener que morir a tus derechos. Pero ¿sabes qué? Grábate esta frase. Morir para vivir. Perder para ganar. Y te lo dice un pasaje. El que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la hallará. Ahí está. Por eso el intelecto humano no sirve para esto. No está dispuesto a morir. No está dispuesto a renunciar. Por eso es que para que nos convirtamos verdaderamente, tenemos que entender que si no morimos, nunca vamos a poder disfrutar de los beneficios de Dios. Porque si tú no mueres, tu orgullo que te impide morir a lo que tú crees que tienes derecho, te impide ceder a Dios, darle la razón a Dios. Y entonces nunca vas a poder ser salvo. Si ya eres salvo, morir es nuestra parte cada día. Pero mientras más mueras, más va a vivir Cristo. Pablo te lo dice en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La mayor fuerza para morir es ver lo que Jesús tuvo que hacer para salvarte. Él sí que renunció a algo. Él sí que experimentó el dolor y el sufrimiento por el juicio del pecado de toda la humanidad. Él prefirió pagar en su persona el juicio por nuestro pecado, que era por toda la eternidad, a que nosotros fuéramos a ese lugar. Si no hubiera un infierno,
¿para qué vino Jesús? ¿Para qué murió por ti en la cruz? Tan real es el infierno que Dios decidió abandonar su morada celestial, hacerse hombre y tomar nuestro lugar en el juicio. Cuando entiendes la magnitud de esto, morir es fácil, porque vas a tener la mente de Cristo y la gratitud a Dios te va a llevar a concentrar tu vida, para el progreso del Evangelio. Recuerden, cuando Jesús sabía lo que iba a padecer, dice la Escritura, afirmó su rostro como un pedernal, como una piedra. Nada lo iba a hacer moverse de su objetivo. Entonces, el don, y por eso también es toda esta explicación, es la manera de retribuirle a Dios algo que Él nos está dando para que le sirvamos. Lo glorifica a Dios. Entonces, si tú no quieres de alguna manera servir a Dios, no vas a ejercer tu don. Y es menospreciar la gracia de Dios. ¿Sabes lo que significa eso? Hace rato el Salmo hablaba de que Dios castiga cuando... Y en realidad para un creyente la palabra castigo más bien es disciplina. ¿Por qué? La disciplina representa equipamiento. Si tú como hijo de Dios estás fallando en algo, Dios te mete a pruebas para ejercitarse en ese algo para que tengas victoria. El que no es hijo de Dios es reo de juicio. Para siempre. Recuerden ustedes, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. Pero el segundo, o sea, Hebreos 10, 28, 29, el 29, dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Y fíjense bien qué importante es este punto. No es que tú digas, no, yo sí creo en Cristo. No. Creer es transformar tu vida de acuerdo a lo que Él dice. Si no, no crees. Muchas personas dicen, no, pues yo tengo fe. Mira cuánta fe tengo. Perdóname, no hay fe sino un sustento de la palabra. Entonces, la verdadera fe es apropiar lo que Dios dice y conformar tu vida de acuerdo a lo revelado por Dios. Eso es la fe que salva. No la emoción que este mundo dice, no con palabras huecas y vacías. Nos hemos acostumbrado a vivir en un mundo superficial y tristemente las relaciones interpersonales en su mayoría son superficiales. Si no, la Escritura no diría que, el pasaje que dice, bueno, más o menos así dice, ¿no? Que el Espíritu conoce la amargura que hay dentro de él. O sea, cada uno sabe lo que hay dentro de nosotros. Cada uno. Y si tú sabes qué es lo que te impide, cuando menos en alguna medida, ¿qué acaso Dios no lo sabe todo? Ya lo sabemos. Dios mira el corazón. ¿Tú puedes engañar a Dios? No, si crees que lo estás engañando con una falsa entrega, con una falsa espiritualidad, con una falsa conversión, te estás engañando a ti mismo. Porque ¿quién va a ser el perjudicado? Pero Jesús, cuando estaba diciendo el Sermón del Monte, dijo con claridad para este tipo de personas, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que esté en los cielos. Y muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y en tu nombre echamos fuera demonios. Y entonces les responderé, nunca os conocí, y apartaos de mí, hacedores de maldad. Aquí habla de las religiones hechas por hombres. La verdadera religión solo se puede cumplir cuando te arrepientes, crees y el Espíritu Santo entra en tu corazón. Porque el Espíritu Santo, que es Dios en ti, es el único ser capaz
de transformarte y llevarte al camino de la obediencia y de la sumisión a Dios. Es el Espíritu Santo el que te convence de pecado. Es el Espíritu Santo el que te da la fe para creer. Es el Espíritu Santo el que te lleva al arrepentimiento. Y es el Espíritu Santo, una vez que eres salvo, que te arrepentiste y creíste por obra de Él, el que entra a morar en tu corazón. Siendo santo no entraría si no te santificara la sangre de Cristo. Entonces, todas las religiones humanas, aún basadas en el cristianismo, son falsas. Si el Espíritu Santo no está en el corazón de una persona, no pertenece a la iglesia de Cristo. Y se las voy a decir con otro pasaje, Efesios 1, 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la zarra de vuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Dicho de otra manera, el Espíritu Santo es el sello de la salvación. Es el Espíritu Santo el que va a levantar de los muertos a todos los que murieron en Cristo para ir al cielo. Es el Espíritu Santo el que nos va a sostener en la vida cristiana y el que nos va a dar la fuerza para cambiar. Por tanto, el esfuerzo humano por ser mejor no vale nada. Ahí las promesas de Año Nuevo. No, el año entrante me voy a poner a dieta. No, después de... Pues, ¿cuál? Pasan 10, 15 días. No, ya no se puede. Esas son los esfuerzos humanos, siempre acaban mal. Y si tú dijeras lo cumplo, no vas a poder cambiar tu corazón, como en este versículo de Colosenses capítulo 3 que les dije, ¿no? Tales cosas tienen la verdad cierta reputación de sabiduría, de humildad y de duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Si tú no tienes el Espíritu Santo, eres esclavo del pecado y siendo esclavo no puedes cambiar. Y si dices cambio parcialmente, se va a manifestar de una u otra manera porque tu corazón está corrompido. Estás muerto delante de Dios por causa del pecado. Pero ¿quién es el que da vida? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que nos llama? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que nos hace entender el Evangelio? El Espíritu Santo. Por tanto, Jesús le dijo a los religiosos de aquella época, la única religión creada por Dios que era la descendencia de Abraham, la religión judía, la israelita. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y hoy vemos cómo se ha mezclado con mandamientos humanos la palabra de Dios y ha llevado a una mayor confusión. Hay de aquellos que lo han hecho. Pero si tú estás aquí hoy, aquí está la palabra es clara y Dios es el que nos llama para ser transformados. ¿Responderás a Dios? Y si ya eres salvo, ¿permitirás que Él avive tu corazón para que realmente le sirvas? Qué hermoso este último himno que escuchamos ahorita. O sea, verdaderamente Él merece toda la gloria, todo el honor, toda la honra. Que en este tiempo que vamos a pasar de estas fiestas, Él sea el motivo de nuestra adoración. Él sea en el que pensemos todo este tiempo. No nos confundamos con la filosofía de este mundo, que minimiza el sacrificio de Cristo y nos lleve a la confusión. El verdadero gozo, recuérdenlo, está en adorarle y en servirle y en servir a los demás. Vamos a dar las gracias. Padre Santo, te queremos dar muchas gracias por este tiempo, por este último estudio del año. Gracias, Padre, porque tú nos has sostenido en tu gracia, Señor. Gracias porque no importa cuántos seamos, sino más bien lo que tú ves es cuánto te adoramos. Tú puedes hacer como unos pocos mucho, como lo hiciste con tus discípulos. Sabemos que ninguno de ellos fue perfecto, pero tú los transformaste porque dispusieron su corazón. También te pedimos nosotros, Padre, que tú
sigas transformándonos y danos la gracia para que dispongamos nuestro corazón para servirte, para que ejerzamos o ejercitemos el don que tú nos has dado para tu gloria, Señor, y en servicio a los demás. Enséñanos, Padre, a no vernos a nosotros mismos en cuanto a nuestras relaciones y a nuestras necesidades, sino verte a ti y ver a los demás, Señor. Sabemos que la verdadera gracia no está en recibir, sino en dar, así que enséñanos a dar nuestra vida primero por ti y luego será fácil darla por los demás. Sobre todo, Señor, por todos nuestros hermanos en Cristo. Te pedimos, Señor, que tú sigas purificando y santificando nuestra iglesia y que tú seas siempre el que inspire cada mensaje, el que sea el motivo de nuestra adoración y manténnos siempre, Señor, en la sana doctrina. Te pedimos, Padre, que conforme este mundo avance en maldad y se vaya destruyendo, nosotros vayamos teniendo cada día un sentido más grande y fuerte de las glorias que vendrán con el reino venidero, donde Jesús reinará sobre la tierra y habrá verdadera paz. Señor, anhelamos ese tiempo, anhelamos que tú vengas por nosotros y nos lleves al cielo a celebrar las bodas del Cordero. Pero sabemos también, Padre, que mientras ese tiempo llegue es porque todavía tienes algo que hacer en este mundo y lo haces a través de tu iglesia. Así que, Señor, que concentremos nuestro pensamiento en esto, te pedimos, como la obra más grande y gloriosa que podemos hacer en gratitud a lo que tú hiciste por nosotros. Te rogamos, Señor, por la salud de todos y volvemos a insistir por la salud de Patti. Señor, ahorita está en uno de los tratamientos más difíciles, más agresivos. Dale fuerza, concédele, Señor, la salud y concédele que te glorifique con su vida. Te pedimos por los que hoy no pudieron asistir, por cualquier causa, que tú, Señor, los traigas con bien, que sanes. Todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén.